Muy bien, buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes esta tarde. Mi nombre es Nora Benavides y trabajo en una organización que se llama PEN America. Y en esta temporada de elecciones estamos trayendo un programa a las personas de todo el país para empoderarlos y ayudarles a entender todo lo que está en juego y cómo luchar contra la desinformación. Esta noche tenemos un socio muy especial. Quería presentarlo a él y su organización. Es nuestro colega Samuel. Él les dirá algunas palabras acerca de All Voting is Local. Gracias, Nora, y gracias, PEN America, por realizar este evento esta tarde. Mi nombre es Samuel Vilche Santiago y estoy a cargo de All Voting is Local. All Voting is Local es una organización que se centra en los derechos civiles y derechos humanos y tratamos de evitar las barreras discriminatorias a través de todo el país, sobre todo en 8 de los estados más peleados. Florida, por ejemplo, hemos realizado muchos esfuerzos, incluido el trabajo de acceso idiomático. Somos miembros de la coalición Respeta a mi Gente. Esta es una organización o una coalición de varias organizaciones dentro de la zona de Florida Central que busca movilizar y hacer partícipe a la comunidad latina en Florida, en la parte central del estado de Florida. Y tenemos 10 organizaciones que hacen distintos tipos de trabajo, desde censos a protección electoral, a la inscripción de los votantes, etcétera, etcétera. En esta elección, en todo el estado, hemos visto cómo los latinos han sido objeto de campañas de desinformación y de información errónea, por lo que creemos que es sumamente importante entregarles las herramientas para que luchen contra eso y que puedan tomar pasos muy proactivos como participantes de la democracia. La verdad es que llegué a Estados Unidos como refugiado, así que yo sé lo que significa luchar por proteger la democracia y yo sé cómo se ve esta campaña de desinformación en nuestro sistema electoral. De modo que espero que realmente disfruten este programa que les tenemos hoy. Agradezco a PEN America por realizar el evento y, en fin, estoy muy entusiasmado. Gracias, Samuel. Esta noche es una tarde muy especial para nosotros porque en PEN América ofrecemos este tipo de capacitaciones en todo momento, pero a veces hacemos capacitaciones con interpretación, de modo que este es un día muy emocionante. Tendremos interpretación al castellano para que aquellos que hablan principalmente castellano puedan participar y esperamos que lo disfruten. Estaremos en vivo hoy, pero esto estará disponible en formato grabado para quien quiera verlo después. Y estamos muy entusiasmados con que la interpretación sea en vivo porque cuando pensamos en la desinformación, realmente solo podemos entregar herramientas a las personas en inglés que hablan inglés. Pero si vamos a practicar lo que predicamos y si vamos a pensar en los grupos más vulnerables en esta temporada electoral, algunos de estas personas incluyen a los latinos y votantes que hablan castellano. Entonces es importante dirigirnos a ellos en español. Es por eso que estamos muy complacidos hoy de tener a nuestros intérpretes en castellano. Quisiera agradecer a Claudia y a Ernest porque están aquí haciendo un trabajo excelente justo cuando suena mi teléfono. Lo siento. Y en fin, estamos de vuelta a donde estaba. Vamos a comenzar por darles una hoja de ruta sobre lo que haremos esta tarde. Quiero darles un poco de historia de qué es lo que está haciendo PEN America en este espacio. Luego hablaremos de la desinformación, la información errónea, veremos cuál es la diferencia y luego entenderemos cómo funciona la desinformación. Luego vamos a cerrar esta sección respondiendo a lo que es la desinformación, es decir, cómo podemos usar el alfabetismo mediático para luchar contra esto. ¿Cómo pueden ustedes tener las herramientas para identificar lo que es este contenido? Y vamos a cerrar entonces con una discusión, con un periodo de preguntas y respuestas donde todos ustedes podrán escribir las preguntas y les vamos a responder en tiempo real.
Esta noche seré la facilitadora junto con mi colega Hannah Waltz, que estará en un momento, se va a unir a nosotros, va a aparecer su video y estamos muy entusiasmados de tenerlos a todos con nosotros hoy. Solo algunos anuncios. Estamos grabando en vivo. Vamos a mantener la grabación en la página durante varias semanas para que ustedes puedan acceder a ella después de la sesión. Y también tenemos una función de chat donde pueden comentar entre ustedes, pero si tienen una pregunta que quieren que contestemos, por favor pónganla en la caja Q y A, preguntas y respuestas. Comencemos entonces. Me parece que este es un buen punto para empezar. Hay que entender cómo llegamos a este trabajo como organización. PEN America es un organismo que fue fundado por escritores para proteger los artes literarios, el trabajo escrito. Fuimos fundados en los años 20, justo después de la Primera Guerra Mundial. Y cuando estos escritores se reunieron de todas partes del mundo, identificaron que había serias amenazas a la libertad de expresión y al intercambio abierto de ideas. Lo que querían lograr al reunirse era encontrar una manera de proteger la literatura, de proteger las palabras, sabiendo que las palabras tienen poder e importan. Y entonces estos escritores formaron varios centros PEN en todas partes del mundo. PEN América es solo uno de esos centros. Por eso tenemos varios capítulos en distintas partes del mundo con las cuales también colaboramos. Además, seguimos celebrando la literatura. Tenemos fantásticos festivales que reconocen la importancia de la literatura y también defendemos la libertad de expresión, ese elemento de cómo las palabras pueden ser manipuladas. Eso nos preocupa. Hace unos años empezamos a analizar esta tendencia que veíamos, donde las palabras se estaban usando para manipular la opinión pública. Quizás se le podría llamar propaganda y a través de la historia se ha usado ese término. Luego hemos escuchado términos como fake news o noticias falsas y cada vez más también desinformación y información errónea. Otras personas se han referido a cosas como contenido engañoso. Todo esto forma parte de un solo fenómeno y es que las palabras dan forma a las actitudes del público y esta lucha o búsqueda de la verdad está en un momento donde las personas no son capaces necesariamente de ver qué es lo creíble y qué es lo real. Entonces, en PEN América tenemos algunas inquietudes. Primero vimos y examinamos de qué se trataba este fenómeno al comienzo de las elecciones de 2016. Y ahí empezamos a preocuparnos, perdón, por la manera en que estos fake news o las noticias falsas eran en aquel tiempo, el 2016, la forma en que afectaban las actitudes de las personas, la forma en que el discurso público se estaba restando. Y en los años venideros lo que vimos es que esta tendencia empezó a causar discordias. Las personas empezaron a alejarse cada vez más, a polarizarse a los distintos extremos que tenemos en Estados Unidos. Y en lo que podríamos estar de acuerdo efectivamente se está desmoronando. Y no hay duda, eso es un hecho. Por ejemplo, Hannah puede no sentir lo mismo o pensar igual, y eso evita que las personas se reúnan y tengan una base o un conocimiento común de lo que es este país y de lo que significan las instituciones. Entonces, varias veces en PEN América hemos trabajado en esto y hay algunos temas recurrentes. Por supuesto, hemos visto a muchos actores extraños que se han dedicado a incitar la discordia y a trolear. Hay muchos que son actores chinos, rusos y otros de Irán, por ejemplo, y ellos han interferido. Lo que se hace es que crean cuentas falsas en los medios sociales y en las redes sociales que buscan vender información errónea o suben información que
manipula a las personas para que sientan ciertas cosas. Pero hemos visto esto también en Estados Unidos y hemos visto aparecer teorías de la conspiración y mucha información que empuja contenido similar a teorías de conspiración, bastante parecido a la realidad. También hemos visto lo que se llama propagandas políticas microapuntadas, es decir, que apuntan a pequeños segmentos de nuestra población. Lo que significa eso en realidad es que puede que yo en mi biografía de Facebook, que yo vea contenido que no es lo que vería Hannah en su Facebook. Entonces, si nos juntamos para hablar de un tema dado, pues ella va a llegar con cierto conjunto de hechos que cree por lo que ha estado viendo en las redes y yo llego a ese mismo diálogo, pero con otro conjunto de hechos según lo que yo he estado viendo y no podemos llegar a un acuerdo sobre el aspecto que tiene el futuro si cada quien cuenta con su propio conjunto de hechos como su fundamento. Y creo que el apuntar así los anuncios políticos es de las maneras más sutiles y malas en que se puede hacer esto en Facebook. Nos faltan unos 15 días para las elecciones y, por cierto, hay desinformación el día de las elecciones. Hay ejemplos que vamos a mencionar esta noche con contenido que podría parecer creíble y podría haber, por ejemplo, una notificación en su red social diciendo que cerraron su centro de votación. Eso puede que sea simplemente una campaña de desinformación para disminuir la participación de votantes en cierta zona. Como quiera, lo que procuramos hacer es darles las herramientas para identificar eso y para considerarlo con mayor actitud crítica, digamos. Les queremos alentar a tomar una pausa, esperar un momento y hacer preguntas. Y a lo largo de todas nuestras investigaciones hemos hecho una pregunta una y otra vez, que es, ¿esta es la nueva normalidad? Y lamentablemente creo que sí hemos llegado al punto de que esta es la nueva normalidad y lo que queremos es capacitar a la gente, gente que entra en línea para sacar los medios, consumidores de noticias para contraatacar y que no sea la nueva normalidad y que usted tiene el poder para evitar la transmisión de desinformación. Entonces, creo que es bueno hablar de lo que son las soluciones, porque esto suena muy apocalíptico. Algo que creo que debemos tener como punto de partida es como organización centrada en proteger la libertad de expresión. PEN América ha pensado mucho en el aspecto que tienen estas soluciones y no creo que podamos cederle todo el control a las mismas plataformas de medios sociales. Tenemos que encontrar más bien otras soluciones. Hasta cuando las plataformas como Twitter o Facebook u otras plataformas intentan implementar soluciones, muchas veces ahí hay consecuencias inesperadas a esas soluciones y muchas veces eso significa que puede haber comunicación legítima en esas plataformas que se encuentra censurada o borrada. Entonces, lo que hemos visto en PEN América es necesitamos un pueblo empoderado, necesitamos un conjunto de ciudadanos consumidores de los medios en línea, de las noticias, que puedan reconocer y encontrar el sentido de lo que están viendo en línea. Y lo que hicimos a principios del 2020 lanzamos nuestro programa Knowing the News o Conocer las Noticias para empoderar a la gente común a ayudar a resolver esta crisis de confianza que existe para que este colapso en nuestro diálogo público, la duda que se ve en nuestras instituciones, se pudiera eh, arreglar de alguna manera con personas comunes que piensan de manera más crítica acerca de lo que están viendo en línea. Entonces, cuando lanzamos esto fue antes de la COVID, pensábamos que íbamos a poder ir por todo el país con socios como Samuel, como All Voting is Local, como la organización Respeta a mi gente, pero pues no, en vez de eso, pasamos a trabajar de manera virtual. Y lo que intentamos era aportar las mismas habilidades centradas en la comunidad
a la gente por medio de Zoom. Entonces, como saben, aquí estamos en inglés, estamos en español. Queremos comunicarnos con la gente para que nos entiendan. Esto es lo que estamos haciendo en esta campaña electoral para que sepan en qué estamos y qué estamos haciendo. Claro, creo que es importante concientizar a la gente común como ustedes, como nosotros. Entonces, estamos trabajando con votantes, con las personas que van a participar en las elecciones y que están consumiendo contenido. Estamos haciendo capacitaciones como esta para educar a la gente, que concientizarlas, ayudarles a hacer preguntas. Recuerden que dijimos que queremos que tomen una pausa y que esperen un momento antes de reaccionar. También creemos que la cobertura de las elecciones se centra en los titulares o la manera en que los medios cubren temas como la COVID influye cómo aplicamos ese pensamiento crítico y dónde buscamos información. Estamos trabajando con editores, con periodistas para tener diálogos comunitarios en foros comunitarios en los que estamos trabajando con periodistas pidiendo que hablen del proceso de armar los artículos noticiosos. Por ejemplo, preguntar qué significa producir un artículo investigativo. ¿Qué hacen los editores cuando están sopesando qué historias van a cubrir, qué historias no van a cubrir? ¿Cómo piensan los editores de la manera en que forjan titulares para eliminar esa desconfianza que comunidades tienen ante los medios noticiosos? Y esperamos que si la gente entiende mejor cómo se formulan estos reportajes, entenderán mejor cómo cómo son las noticias y cómo es que se crean. Y lo último, estamos trabajando con los supercontagiadores, pero de manera positiva. Las personas en nuestra vida, pues yo soy votante, pero no soy periodista, no soy editora. Entonces, ¿de quién buscaría información? Líderes comunitarios, líderes de fe, un profesor, bibliotecaria o alguien de confianza que sea fuente de noticias. Entonces, antes de las elecciones, estamos trabajando con estos diversos sectores para que la gente entienda la amenaza de la desinformación, cómo se reconoce y ojalá cómo uno puede impedir la transmisión o propagación de esa desinformación, para que entiendan por qué nos preocupa tanto esto. La desinformación no es nada nuevo, pero la gente hoy en día está cada vez más en línea. Ahora estamos en línea hasta más durante la pandemia que antes. Y aquí a la vista tengo tantos aparatos. Eso los tenía, no, ni los tenía a la mano para demostrar. Entonces, cuando buscamos información, ¿de dónde la buscamos? Lo que ha visto el Centro de Investigación Pew es que las personas acuden a las redes sociales, pero no van a las redes sociales como sitio de noticias. Decimos que es un portal a las noticias. Entonces, más del 50% de los adultos en Estados Unidos van a Facebook como su fuente principal de información. Luego, el 70% están simplemente usando esa página generalmente, pero siempre le pregunto a la gente, me da curiosidad, ¿cuántos usamos Facebook sin hacer clic en artículos? Pues yo sé que yo también puedo caer en esa trampa. Puedo leer y ver lo que ha publicado Hannah en su Facebook y no hago clic en nada, pero leo simplemente las titulares y sigo pasando la pantalla. Pero tenemos que diversificar y mirar más a un nivel más profundo, diversificar las fuentes de información y profundizar y pensar más en cómo uno es que está consumiendo información. Entonces, quiero ver si ahora está Hannah para explicarnos algo de los detalles de cómo conseguimos noticias e información. Hannah, ¿estás conectada? No sé si está. Voy a seguir adelante, pero expliquemos cómo recibimos información o noticias. Pregúntense, ¿de dónde consiguen su información? ¿Son de artículos noticiosos? ¿Son de artículos de opinión? ¿Viene de las redes sociales? Por ejemplo, mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram. Son redes sociales
que son su fuente principal para digerir esa información, están viendo anuncios o contenido patrocinado. ¿Y qué tal radio o programas de televisión? Pregúntense de dónde están recibiendo su información. Y aquí queremos darles un desglose de las maneras más básicas en que se distinguen la desinformación y la información errónea. Entonces, aquí creamos un gráfico para ustedes. Desinformación o contenido engañoso, como quieran decirle, ha estado desde siempre. Es manera de manipular cosas para provocarnos cierta sensación o reacción emocional. La desinformación se crea, o información que se crea con la intención de engañar a la gente es desinformación, pero la información errónea es otra cosa. Es información incorrecta o equivocada y podría ser que algo empezó como desinformación y esta noche vamos a hablar mucho de la manera en que fluye la información y cómo se crea la desinformación y la manera en que se mueve en línea para llegar a nosotros. Y muchas veces llegamos nosotros a ser los mismos publicadores si lo que estamos haciendo es compartir contenido que es desinformación. Cuando hacemos eso, pues yo no lo haría pretendiendo engañar a nadie. Yo diría que ahí, en mi caso, sería información errónea que estoy compartiendo. Y aunque hay así una distinción, es todo, todo eso es malo, es horrible y queremos evitar eso. Aquí les tenemos unos ejemplos más de contenido que queremos que empiecen a tener en cuenta. Primero son sí, páginas de noticias falsas o a veces les dicen páginas de baba rosada, pink slime en inglés, mejor dicho, páginas disfrazadas de medios legítimos. Puede que tengan un rubro encima de la página que se ve real o puede que tengan el pronóstico climático para el vecindario que pretenden estar cubriendo, pero si uno escarba un poco, se verá que en sí no son fuentes creíbles de noticias y no podrá encontrar mucho ahí en cuanto a reportajes de investigación o información acerca de las políticas de ese medio. Mejor dicho, mucho llega en callejón sin salida. Y también creo que de lo más común en que recibimos contenido engañoso serían por las redes sociales. Puede que sean grupos privados o puede que simplemente aparezca en su página de Facebook, información que comparte la gente. Porque recuerden que si se comparte algo con la pretensión de engañar, es desinformación. Información errónea, no. Si yo comparto algo y pasa a ser desinformación, eso luego aparece en su página de Facebook después de que yo lo comparta. Entonces pregúntense, ¿cómo están consumiendo noticias? ¿Forman parte de muchos grupos privados? Estas elecciones, ¿es así que están recibiendo sus noticias? Y si lo están haciendo así, está bien, pero es bueno hacer como una forma de escala así digital. Otra manera de recibir contenido engañoso sería conducta coordinada inauténtica, es decir, cuentas falsas, troles, bots o el nombre que le quiera poner a eso. Si son personas de verdad, pero que se están disfrazando por medio de alguna instalación de crear contenido falso o que se destina a atraer tráfico internético a cierto lugar. También puede haber bots que son cuentas generadas informáticamente y también los perfiles falsos. Y he visto que esto ahora se ve cada vez más. La gente dice, aquí hay impostor que ha usado, asumido mi nombre, no acepte petición de amistad de ellos. Entonces, antes de las elecciones, es algo pequeño, pero si les están llegando peticiones de amistad de personas que ya conoce, que ya tiene entre sus amigos, tome una pausa, pregúntense y a lo mejor mándele un mensaje a su amigo que ya tiene en esa red y dígale, me llegó esta petición, ¿es usted de verdad? Porque algunas personas tienen varias cuentas, pero a veces puede ser una cuenta falsa. Y la cuarta clase de contenido falso
no es del todo falso, pero noticias muy partidistas o muy sesgadas que promueven contenido que son teorías conspirativas que no tiene que ver con datos, ciencias, investigaciones, ni siquiera la realidad, que no tiene ningún tipo de reportaje crítico. Entonces, queremos que tengan en cuenta eso y preguntarse, ¿es así que yo estoy consumiendo información yendo a páginas así? Les quiero mostrar un ejemplo de cómo funciona la desinformación. Quiero que sea concreto. A menudo la desinformación se puede sentir como un concepto muy abstracto. Vemos titulares que hablan acerca de la desinformación. Hoy vi un titular que hablaba de un huracán de desinformación, pero pareciera ser como que no nos afecta realmente. Entonces les quiero mostrar un poco cómo fue el 2016, cómo fue uno de los posts más con más participación. Comencemos con un artículo. Es un artículo de contenido. Se concibe. Entonces, el artículo es concebido por una persona no identificada. Ese artículo luego fue un titular que indicaba que el Papa apoyaba o respaldaba a Donald Trump como presidente. El artículo se publicó, se creó se publicó en un sitio de noticias online. Era uno de esos sitios falsos que si uno busca un poco más allá, se da cuenta de que no es real y que no es una fuente legítima de noticias. Ese sitio web forma parte de decenas de otros sitios de noticias falsas y juntos publicaron cientos de contenidos, cientos de artículos, todos engañosos. Pero lo interesante es que esta historia no era completamente falsa. El 2016, el Papa de hecho sí fue entrevistado y lo entrevistaron acerca de los dos principales candidatos presidenciales del momento, Hillary Clinton y Donald Trump. Y en la entrevista le preguntaron acerca de algo completamente distinto. Le preguntaron cuán probable sería que que los correos de Hillary Clinton se destaparan. Y en la conversación se mencionaron los nombres de los candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump. Entonces, el artículo, de la manera en que se concibió, se basaba en esta entrevista real del Papa, pero lo que ocurrió fue que estas personas malintencionadas cortaron la entrevista de modo que quedara como que el Papa apoyaba o respaldaba a Donald Trump para presidente. Él nunca dijo que respaldaba a Donald Trump como candidato, pero hay algo ahí de verdad en el artículo porque hubo una entrevista con el Papa. Pero ¿qué pasó después? Luego el artículo se compartió en Facebook. Lo hizo alguien que trabajaba para esta red de sitios falsos. Y una vez que estaba allá afuera en las redes sociales, en Internet, más personas lo vieron y lo captaron, pero primero fue amplificado por aquellas personas conectadas a esa red de cuentas falsas, de sitios falsos. Y una vez que se compartió, tuvo más likes y más participación. Y eran personas que ni siquiera conocían o estaban conscientes de esta red de sitios falsos. Estas otras personas, personas del día a día, tomaban esta historia, vieron que tenía mucho tráfico y empezaron a compartirlo. Pero las personas que lo compartían eran personas que apoyaban a Trump. Luego lo compartieron personas partidarias de Hillary Clinton. Todos lo compartían. Tuvo más de 1 millón de likes en los medios sociales. Y en ese momento, el 2016, fue uno de los posteos más divulgados y más compartidos. Es un ejemplo muy poderoso para esta noche, porque nos muestra que sí, hubo personas malintencionadas, sí, alguien lo pensó y quería hacer este posteo erróneo, pero efectivamente personas que no estaban conscientes de ello lo compartieron y por eso
Es importante destacar que cualquiera tiene el poder y la responsabilidad de pensar en lo que comparte y pensar en no compartir desinformación. Entonces, ¿por qué somos susceptibles a esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, las razones no son siempre tan fáciles de definir, pero me parece que comienza con nuestras emociones. Veamos el ejemplo que acabo de mencionar. La forma en que una emoción puede gatillar algo en nosotros. Por ejemplo, si vemos que el Papa apoyó, respaldó a Donald Trump como presidente el 2016, o cualquier otro titular que hace que uno se enoje, se emocione o se ponga ansioso o esté en shock. Una serie de cosas pueden ocurrir y cuando las emociones son lo que impulsa nuestras acciones, no estamos pensando tranquilamente. No es pensamiento crítico. Y lo digo de experiencia personal, porque yo sé, conozco esa sensación cuando uno está mirando el teléfono y ve uno de estos artículos. ¿Qué quiere hacer? Yo quiero compartirlo inmediatamente, porque quiero ser parte de eso, parte de la conversación. Pero lo otro que ocurre es que hay un elemento un poco raro de que a veces las cosas no se ven completamente falsas. No todos caemos cuando hay información falsa porque somos bien inteligentes, pero lo que pasa es que a menudo la desinformación tiene una pátina de credibilidad. Se siente real y ya sea si es un artículo periodístico, una imagen, un video, un documental, muchas veces se siente o nos da la impresión de ser creíble y eso aumenta nuestras ganas de compartirlo, aumenta esa emoción, esa sensación que tenemos al verlo. Pero hay otra cosa que ocurre, que esa sensación que tenemos es de no quedarnos fuera de la acción, porque esas conductas, de hecho, ayudan a aumentar el contenido, sobre todo cuando hay desinformación. Por ejemplo, los bots, que son cuentas generadas por un computador. Ellas hacen like o comparten contenido con desinformación y eso hace que tengamos aún más una reacción emotiva. Y luego está el efecto de la ilusión de la verdad. Es decir, hay cosas que parecieran no ser reales o cosas que sabemos que no debemos postear. Esa sensación, esa ilusión de la verdad es como un atajo para llegar a nosotros. Una vez que vemos un contenido, luego lo vemos de nuevo, la repetición de estos contenidos hace que los empecemos a creer. Mientras más lo vemos, más plausible parecen. Entonces, mientras más las personas comparten algo, bueno, quizá uno siente ciertas emociones, cree que es real, no se siente tan engañado, pero quiere estar ahí. Y quizá incluso se confirma nuestro propio sesgo. Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Quieren compartirlo. Ustedes quieren participar, quieren ser creadores de contenido. Cuando ocurre eso, les voy a decir, acuérdense de esto, acuérdense de esta capacitación y no solo eso, acuérdense de lo que dijimos al comienzo. Paren y respiren, piensen por qué están viendo esta información. Y veamos algunos temas más específicos. ¿Qué significa esto hoy? ¿Qué significa realmente? Porque muchos me preguntan cómo se ve la desinformación durante las elecciones, qué ejemplos tenemos. Y trato de explicarlo de la siguiente manera. No creo que la desinformación electoral sea el único contenido engañoso que vamos a ver esta temporada. Hemos estado enfrentando una pandemia, una infodémica durante meses. Contenido engañoso en términos científicos, de salud pública. Todo esto está invadiendo las historias de nuestros medios sociales, historias de asesinatos, de protestas,
personas infiltrando tanto en línea y fuera de la Internet para crear violencia y discordia. Y ya estamos viendo mucho de esto relacionado con las elecciones, desinformación e información errónea. ¿Cómo se ve? Aquí tenemos algunos ejemplos. Les quiero comentar aquellas cosas que son más difíciles de desmentir. Esas son las que nos toman preso. Primero, tenemos los canales, por ejemplo, de Facebook, los grupos privados. Se ha empezado a decir que los votos que se envían por correo están marcados con colores, que están codificados. Esto para separar a aquellos votantes que no son de su partido. Bueno, no sabemos todo lo que ocurre en los grupos privados de Facebook. Solo vemos aquello que yo llamo la punta del iceberg, lo que sabemos de aquellas personas que nos envían información directamente. Entonces, si yo recibo información de algunos grupos de Facebook, por ejemplo, esto de que los votos están codificados con colores para separar a los votantes según su partidismo, la verdad es que no voy a interesarme por lo que está en otros. Entonces, esta desinformación que yo puedo ayudar a desmentir es solo una pequeña parte de todo lo que hay en la Internet. Y otro ejemplo, los votos son codificados con colores y por condado. Y en cada condado el directorio del condado tiene un proceso distinto para tabular los votos, para el recuento y tabulación de los votos. Y el color es detectado para ello. Entonces, eso ayuda no solo para el tema de la afiliación de los partidos, sino para entender si alguien envió un voto por correo. Por ejemplo, si yo vivo en California y el post en Facebook es de alguien de Colorado, yo no sé cuál es o qué significa su comentario acerca de la codificación por color de mi estado, de California. Y la gente realmente no lo mira en detalle. ¿Qué hacen? Simplemente les gatilla una emoción, se siente real, porque yo no sé ustedes, pero yo me lo pregunto, yo tengo un voto que voy a enviar por correo y está en blanco. ¿Qué significa eso? Porque otros quizá tienen azul, otros azul y rojo, otros tienen rojo con un poco de negro. Se ve creíble, ¿no? Entonces, todas aquellas maneras en que somos susceptibles a la desinformación o la información errónea ocurren y se ven aquí, pero empeora, porque me hubo una imagen, me parece, de la extrema derecha que mostró votos arrojados en un vertedero, en un basurero. Y esto apareció hace unas semanas y era muy difícil de desmentir, pero siempre incluyo ese ejemplo porque me parece que nos ayuda a mostrar cuánto trabajo tenemos que hacer cuando estamos consumiendo información. Vamos desde el inicio. Primero, ¿son votos reales? No tanto, porque son sobres que alguna vez contuvieron votos enviados por correo. Ahora, ¿es una imagen real? Sí, es una imagen fotográfica real de estos sobres que fueron encontrados en un basurero en California. Es real. Pero, ¿qué es lo que queremos saber y cómo lo desmentimos? La ley de California indica que los sobres de los votos enviados por correo no se pueden arrojar a la basura durante un periodo determinado. Entonces, estos son los sobres de los votos enviados por correo de las elecciones de 2016. Y yo no sé ustedes, pero estamos tan susceptibles a la desinformación que yo sentí todas aquellas emociones y podemos ver aquellos elementos dentro de esta historia. Entonces, esto juega con nuestras emociones. Si yo lo viera, ¿qué pensaría? ¿Qué pensé yo? Bueno, dije, el sistema falló. El sistema tiene fallas y es corrupto. Y
han botado a la basura muchos votos enviados por correo. Eso no es bueno y por supuesto me enoja, me da miedo y me hace cuestionar si la elección o el sistema electoral funciona o no. Y eso es lo que están tratando de hacer las campañas electorales. Procuran hacer esto en diversas categorías, precisamente para apuntar a los votantes afroamericanos, hispanohablantes, votantes inmigrantes, que podrían ser más susceptibles a digerir y creer estas cosas. Entonces, eso significa que es hasta más importante que tomemos en serio la manera en que nos llega esta información para asegurarnos de que no caigamos en esas campañas o en esas trampas que tienden estas campañas. Entonces, es algo que procura una reacción emocional, pero pues son imágenes de verdad, no se han manipulado, entonces tiene esa pátina de credibilidad y también recibió muchas interacciones en las redes. Entonces, quien sacó estas imágenes y luego las transmitió, parece que lo hizo para restarle credibilidad al proceso electoral para crear esa duda en las elecciones y yo creo que eso puede tener varios resultados. Puede provocar que la gente no se presente a votar, puede que la gente cuestione si vale la pena votar, si cuenta su voto o pensar que a lo mejor se deben retirar de estas elecciones. Entonces, es por eso que existe esa urgencia de refutar esta desinformación. Era importante cuando veíamos información que decía que uno se puede curar del coronavirus tomando lejía, algo que puede literalmente matar a la gente. Aquí, cuando depende nuestra democracia de la información que vemos y el efecto que tiene en nuestra confianza, está todo en juego. Entonces es por eso que estamos haciendo estas capacitaciones constantemente. Uno de los grupos que nos preocupa mucho es lo que se llama el nuevo electorado, personas que no han votado nunca o que son nuevos votantes jóvenes de entre 18 y 24. Muchas veces las personas dicen que la desinformación o la información errónea afecta más a los adultos mayores, pero sinceramente la desinformación nos llega a todos. Entonces, para entender por qué procuramos trabajar con los jóvenes, sobre todo en este ciclo, es porque hemos visto algo muy interesante. Antes de la pandemia, muchos votantes de este grupo, de nuevos votantes, entre 18 y 24, no se interesaban en votar en el 2020. Y luego surgió la pandemia y vimos las manifestaciones de este verano y ahora hemos visto un aumento. Y más del 70% de los estudiantes dicen que con seguridad van a votar en las elecciones del 2020. Entonces, estamos intentando trabajar con grupos como All Voting is Local, Respeta a mi gente, otros grupos como el New Georgia Project, el Voto Latino, y otros grupos en todo el país para intentar ayudar a darles herramientas a los jóvenes para que puedan descifrar lo que están viendo en los medios. Pero no solo estamos trabajando con los jóvenes, estamos trabajando con votantes afroamericanos, latinoamericanos, hispanohablantes, asiáticos, judíos, todo tipo de votante que mm, con mayor frecuencia son objeto de esta desinformación. Pero ¿qué tenemos enfrente? Hemos intentado armar recomendaciones sobre lo que podemos esperar ver en estas elecciones. Primero, hablemos del proceso de votar y cómo participamos todos. Tenemos que prepararnos para que tome más tiempo y requiera más planificación el votar de lo normal. Muchas personas van a presentar su voto por correo, quizás por motivos de salud o quizás por otro motivo, porque no están viviendo en el estado donde suelen votar, pero sea que sea el motivo,
Papeletas por correo se verán más. Entonces habrá un proceso para los oficiales electorales para contar esos votos. Como quiera usted votar, hay que saber que lo más probable es que tarde más tiempo. Y no solo en cuanto al tiempo, sino que va a requerir más planificación. Esta va a ser mi primera vez votando en Nueva York. Yo antes vivía en Georgia, trabajaba en Georgia y ahí votaba todos los años. Y este año, sabiendo que iba a tener que inscribirme como votante en Nueva York, pensé mucho, me preguntaba cuánto va a tardar en inscribirme. La fecha límite era el 9 de octubre. También había un plazo recomendado para mandar por correo el voto si uno quería hacer así. Entonces me tuve que preguntar, ¿cómo quiero votar? ¿Me siento segura votando en persona? ¿Quiero votar el día de las elecciones o quiero votar de manera anticipada en persona? Entonces yo he formulado mi plan personal. Voy a votar de manera presencial, pero temprano. Tiene un plazo de voto anticipado a partir del 24 de octubre del estado de Nueva York y voy a aprovechar de eso. Ya investigué a ver dónde se encuentra mi local de voto anticipado y animamos a todo el mundo a hacer esto porque va a tardar más tiempo y uno quiere pensar bien a ver cómo se va a hacer este año porque va a tener otro aspecto, porque afrontamos una elección sin precedentes. Otra cosa que recomendamos es que tiene que verificar todo lo que oye, es decir, pero todo. Mejor dicho, si mi madre, mi hermano, mi mejor amiga o mi perro comparte información en las redes, la voy a verificar. Si alguien me manda un texto con un enlace a algún artículo, voy a verificar ese contenido. Si tengo un líder de fe y dicen algo o ponen en un boletín semanal y provoca una reacción emocional, aún así lo voy a verificar. Queremos que tengan esa costumbre de verificar todo, aunque llegue de gente de confianza. Y no es porque pensamos que tienen que ser escépticos o críticos o desconfiar de las cosas. Es porque todos podemos caer en la trampa de compartir información errónea. Yo lo he hecho, lo ha hecho mi patrona, mis amigos lo han hecho. Como seres humanos pasa. Entonces queremos que tengan esa costumbre de verificar la información. Ahora, ¿qué más queremos que la gente espere? El tercer punto es que tienen que anticiparse cómo se va a hacer, cómo se van a reportar las noticias. Creo que los reportajes de los medios este año sobre los resultados de las elecciones van a tener un aspecto algo distinto. Nos hemos asociado con el Associated Press para formar un vídeo que explica cómo se tabulan los votos y qué es el papel de ese órgano noticioso, el Associated Press, para declarar un ganador o ganadora. Y entonces, ¿cómo pasa? Quiero que vayan a la página pen.org y mandaremos este video al terminar esta capacitación esta noche, pero queremos que miren todos esos videos porque para ustedes los hacemos. Y queremos que sea fácil saber qué les espera. Lo cuarto es, hay que suponer que va a haber retrasos en todo. Me han dicho que más de la mitad del país espera que se sepan los resultados de las elecciones dentro de 3 días, pero los expertos ahora nos están alentando a esperar quizás una semana o más para tener resultados. Y en ese tiempo yo sé que voy a encontrarme ansioso, pues todos estaremos así, sin importar la ideología política que tengas. Es estresante esperar resultados de unas elecciones, entonces queremos que las personas se esperen esos retrasos y que esos retrasos no significan necesariamente que el sistema o el proceso electoral tenga algún defecto. No es por ser un sistema
amañado o corrupto, puede significar que los oficiales, los funcionarios electorales están haciendo su trabajo. Entonces, mientras están esperando esos resultados, queremos que sepan que la paciencia es un acto de patriotismo. La verdad tarda. Deben tomar una pausa si es que se tienen que retirar de las redes sociales. Hay que esperar esos retrasos y tienen que esperar lo imprevisto, porque no se sabe qué podría pasar. Pues yo no me esperaba la COVID este año, pues ¿quién habrá anticipado eso? Ni esperaba tantos disturbios por tanto tiempo. Lo que nos espere, tenemos que estar listos y tener esa agilidad para afrontar lo inesperado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estoy fijándome en el reloj y ya llegamos a la recta final, la última sección de nuestra ponencia de esta noche. Esta es la sección sobre la solución en sí. Entonces, todo lo que les hemos compartido es contenido que les puede ayudar a entender lo que están viendo. Pero para explicarnos lo que decimos que es nuestra caja de herramientas para alfabetismo mediático, quiero ver si está Hannah. Hannah, ¿nos puedes explicar? Sure can. Hi, Claro. everyone. Hola a todos y It's great to todas. come in on this Es wonderful un placer Tuesday formar report. parte de esta A lot of what we do presentación today de la caja de herramientas de alfabetismo is mediático. proactive, Nos gusta ser and these are some of the proactivas things that you para can do concientizar a la gente y estas son ensure cosas that que your pueden hacer community para is tomar un papel informated. proactivo So en some esta época lessons de desinformación. El we want primer to paso, take siempre le from decimos a this la gente, report. The first controlar is su really propia about experiencia digital. intention Es cuestión de with the ways in which you consume entender bien media. cómo So consume los medios. you're Mejor choosing dicho, where and what you're se tiene consuming. que entender qué I se always está like to think of consumiendo y de this dónde. during this A mí me time. gusta, Really think about durante esta where you've parte, gotten your news today. preguntar, bueno, pensemos hoy, por Maybe ejemplo, through a ¿de link dónde ha on recibido your sus phone noticias? that ¿Es algo que you luego didn't tenía un necessarily enlace a otra expect fuente que no to era end una up? página de It's noticias y a lo mejor no se dio cuenta? good to O a lo stay mejor sí se dio cuenta, pero es aware bueno of getting estar conscientes information. de dónde le está llegando la información. Okay, step two. This one we El always segundo say is paso, take a step back, and decimos in a que hay similar que way tomar that un you're paso para atrás conducting a scan of where you y get así your como information, uno debe that's hacer kind of ese reactive. scan The same de thing. las fuentes de su información, también uno debe pensar y reflexionar sobre la reacción que uno tiene ante esa información. Desinformación Engagement. depende de la reacción que So tiene if you alguien see ante something algo that has a bunch of y la exclamation respuesta. points, Entonces, or si ve algo a con muchos yellow signos de line admiración or something o maybe touching si red, ve que se enoja mucho por algo que acaba de leer, prime opportunity to esta take a es step back and buena think, oportunidad para tomar un paso why para do I atrás y feel this way? preguntarse, ¿por qué me siento Maybe así? I am being, A lo mejor you know, shoved along me to están consume this information in a certain way. instando And a this is a good considerar de reason cierta to manera take esta a step back información again, y es buen motivo and para think, what tomar un could be paso para better atrás, about this? reflexionar y ver pues qué agenda habría Okay, detrás de eso. step three, Bueno, tercer paso, understand what you're seeing. entender lo que This se is a está really viendo. this is another really good opportunity Esta es otra to, oportunidad back to the scanning, y hablamos otra take vez de hacer ese what scan sources. So if informático de you examinar are bien estas páginas. Por scanning ejemplo, through si está a news article, hojeando see if un that artículo there's a noticioso, label that mire a distinguishes ver it si hay una etiqueta que lo reputable distinga sources entre will be really transparent noticia about this. y opinión. They will Fuentes creíbles de indicate noticias at the top if it's ponen una true. etiqueta que dice Another opinión way that you can al do rubro de this la página. is Otra manera de hacer check out eso the account list. sería leer la We página encourage you to de diversify your informativa sources sobre for your cada fuente de research and información. development. That Queremos means que se coming diversifiquen to las fuentes de información, pero reputable news puede que sources sea are una very fuente muy important. creíble, pero desconocida. Opportunity to Entonces es buena diversify that. oportunidad Check para it ir out, see if it's credible, a la Google página it, que tiene la fuente and con los mismos assess. datos de la fuente. Puede buscar información en Google sobre esa fuente y ver One is cómo es el do some contenido. research. Lo So próximo going sería back to what investigar. I was just saying about the About De page, nuevo, es lo que les estaba check comentando sobre las um, you know páginas sometimes en las mismas fuentes sobre Nora was talking about earlier with
la fuente. Lo que estaba hablando Nora de las páginas de la, entre comillas, baba rosado, pink slime, puede que sean bots, pero es por eso que les queremos dar estas herramientas para ver lo que van a encontrar. Investigar la fuente que están examinando y aquí, como dice, mire a ver si otros han estado citando esa fuente, si otras fuentes creíbles de noticias son buen recurso para ver si han estado trabajando en conjunto con esta fuente o a ver si hay una página donde tienen datos sobre la fuente o también una búsqueda en Google les puede ayudar con eso. Muy bien. Bueno, Este es uno. y este es uno de los pasos proactivos que más me gusta, verificar antes de compartir. Les vamos a dar una larga lista de recursos para verificar información en nuestro correo de seguimiento, pero antes de hacer eso, quiero explicarles otras maneras en que podemos verificar lo que estamos leyendo o lo que estamos consumiendo en línea. Para verificar las noticias, las imágenes, los videos, podemos hacer un par de cosas. Yo tengo una extensión Chrome que tiene una búsqueda de imágenes inversa y una vez que lo descarguen van a hacer un clic derecho y van a poder ver la fuente o si hay algo extraño y van a buscar con RevEye y sencillamente los va a llevar a una búsqueda externa con el motor de búsqueda que ustedes elijan, Google o el que sea, y va a aparecer como una búsqueda de Google. Es un buen punto de partida. Además, pueden revisar los recursos y me parece que también hay una lista acerca de recursos para verificación en la web. También los incentivamos a que estén alertas a aquellas cosas que pueden ser muy evidentes, por ejemplo, de cuentas falsas. Aquí vemos un ejemplo de Rashida Tlaib, o quien creemos que podría ser esa persona, en realidad es una cuenta falsa. Y este es el tipo de pequeños detalles que hay que buscar si ustedes están sospechosos. En este se darán cuenta de que no está verificado y eso es como ya algo evidente para nosotros, pero piensen en detalles más pequeños que podrían ser acciones maliciosas de desinformación. En este, por ejemplo, cambiaron la mayúscula por una perdón, una minúscula por una mayúscula y además lo escribieron al revés, está mal escrito y eso es lo que nos empieza a delatar de que es efectivamente una cuenta falsa. Además, podemos ver cuándo se unieron a Twitter, cuándo se anotaron en Facebook. Eso también nos puede ir dando indicios. Y estos son los recursos que les mencionaba. Es una lista de recursos y es importante diversificar las fuentes y también pueden diversificar los recursos de búsqueda, de verificación de los hechos. ¿Cómo podemos saber si son creíbles? Bueno, lo podemos hacer de la misma manera. Revisamos con esta lista, todas estas son creíbles, altamente respetados, pero nuevamente los incentivamos a que ustedes busquen por su cuenta no solo lo que es consumo de información, sino también las fuentes de verificación. Y cada una de estas fuentes, de estos recursos de verificación de hechos, tiene su propia manera de juzgar la credibilidad y de calificarla, por así decir. Esta es una buena manera de verlo. PolitiFact usa pants on fire, pantalones en llamas, y eso es lo que les va indicando si es cierto o no. Por ejemplo, podemos ver cuáles son desmentidos o, en fin, es un buen recordatorio de que si algo se siente un poco dudoso, ustedes pueden googlear
la frase y ponerla entre comillas y luego poner hoax o fake, es decir, falso o engañoso. Y eso les va a hacer la verificación de la información. Así pueden detectar todas esas mentiras descaradas. A eso se refiere el Pants on Fire. Aquí tenemos otro con una escala de pinochos. Voy a devolverle la palabra a Nora para que les pueda seguir comentando acerca de qué pueden hacer los Thanks, Hannah. votantes. We're kind of rounding out the section on Bien, estamos terminando la sección acerca de todo lo que nosotros presentamos, pero nos parece necesario ayudarles a sentir qué deben esperar, sino también qué pueden hacer en forma proactiva. Por supuesto, lo primero es aprender acerca de la amenaza de la desinformación y de cómo puede afectar este ciclo electoral. Pero al hacerlo, fantástico, ya están aquí, ya están en la capacitación. Felicitaciones, es excelente. Pero ¿qué más pueden hacer? También sugerimos que identifiquen aquellas voces que les parecen confiables en su comunidad. Por supuesto, deben verificarlos, pero identifiquen a aquellos periodistas locales, identifiquen quiénes son aquellos funcionarios de elecciones locales. Háganlo ahora, de modo que cuando llegue el 7 de noviembre, el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, el 5 de noviembre, ustedes ya sepan dónde dirigirse, cómo investigar, quién está publicando información creíble. Y una vez que han identificado aquellas voces confiables, les digo, sean ustedes también voces confiables, sean un recurso para otros. Cuéntenle a los demás qué deben esperar, de que los retrasos no son malos, de que efectivamente será parte del proceso electoral en funcionamiento. Saberlo puede ser difícil. ¿Cómo voy a hacer yo un recurso? Bueno, les queremos ayudar y hemos creado muchas formas, muchos recursos para ustedes. Hemos creado una serie de guías, eh, como les decimos en Pen America, tip sheets, que son unas guías de bolsillo acerca de qué esperar en sus medios, en las redes sociales, de los medios, durante las elecciones y luego para entender cómo compartir la información, porque esa es una de las preguntas más frecuentes que recibimos. Queremos que ustedes sepan cómo responder. Deben publicar de manera pública o postear de manera pública diciéndoles que están de acuerdo o que están en desacuerdo o que una información es falsa. Normalmente no recomendamos que reaccionen a las noticias falsas, porque eso todo lo que hace es darles más visibilidad, les da más likes, se comparte más. Entonces, sencillamente, se les podría mandar un mensaje privado y trato de hacerlo con empatía. No lo hago como, no puedo creer que hayas hecho eso. Más bien, les voy a decir, mira, vi lo que posteaste más temprano, hice un poco de investigación, me parece que puede ser una cuenta falsa o engañosa. Mira, esto es lo que averigüé. Yo también he compartido información engañosa a veces y es muy vergonzoso. Entonces es importante ayudar a los demás. Traigan a colación su humanidad al hacerlo. ¿Recuerdan? Había 5 cosas que esperar en estas elecciones. Lo tenemos todo eso en uno de nuestras guías. También tenemos otra guía acerca de cómo detectar aquellas noticias engañosas acerca de COVID. Todas estas son herramientas que ustedes van a recibir después de este taller. Además, hemos incluido un anuncio de servicio público con algunos de nuestros famosos favoritos que colaboran con PEN América y le llamamos a este video Detéctalo, verifícalo, deténlo. Si pueden detectar, verificar una información y detener su propagación,
Fantástico. Les vamos a dar pautas de cómo hacerlo. Y estoy muy orgullosa porque de verdad tenemos preguntas nuevas y reales todos los días para ustedes y las hacemos conocidas a través de un pequeño test de alfabetismo mediático. Y finalmente estamos trabajando en las redes sociales. Estamos en el proceso de lanzar una campaña en Instagram para llegar a a nuestros electores emergentes, a todas aquellas personas que votan por primera vez. Son videos divertidos, cortos, para que todos los nuevos votantes sepan qué esperar y cuál es la diferencia entre la desinformación, la información errónea y mucho más. Estamos lanzando todo esto a las redes y con esto vamos a ir cerrando la sesión de hoy y queremos abrir la sesión a preguntas. Si tienen preguntas, por favor, digítenlas. Tenemos cerca de 20 minutos aún antes de cerrar y solo quisiera hacer un par de comentarios de cierre. Primero, quédense en contacto con nosotros. Yo siempre estoy en Twitter, PEN América está en Twitter. Háganos preguntas ahí. Y segundo, cuando terminemos hoy, se les pedirá que completen una pequeña encuesta posterior al taller. Son resultados anónimos, pero a nosotros nos ayudan mucho a darle forma a nuevas capacitaciones. Así que espero que la completen. Y finalmente, todos los recursos que hemos compartido hoy los vamos a entregar por medio de un correo electrónico después de la capacitación. Yo sé que Hannah está aquí. Vamos a contestar las preguntas en conjunto. Por favor, háganlas en la función de preguntas y respuestas Q&A. Muy bien. Vamos a ver. Tengo una pregunta de alguien que dice, si solamente digo algo en forma privada, ¿no pensarán otras personas que yo creo en esta desinformación? Bueno, tiene que ver con cómo hablo con amigos y familiares que comparten esa desinformación. Pero básicamente lo que queremos es evitar alimentar a los trolls. No queremos ayudarle a los algoritmos a levantar un post o una noticia falsa o desinformación. Hay que pensar si se hace en forma pública o no. Mi reacción cuando veo esta pregunta es que no creo que otros vayan a pensar que ustedes estén propagando la desinformación. Yo creo que la mayoría de las personas sencillamente va a digerir lo que ustedes están posteando o viendo. Entonces, si quieren publicar en forma pública, háganlo con empatía, háganlo con cuidado y compartan recursos creíbles. Si ustedes ya hicieron su investigación y verificaron los hechos sobre algo que alguien compartió y saben que es engañoso, compartan cómo lo hicieron. Puede ser una manera de enseñar a otros, una oportunidad de aprendizaje, porque quizá ellos no saben o no tienen el hábito de verificar los hechos o las noticias, si son veraces. Eso les puede ayudar, pero muchas veces las personas no van a leer todos los comentarios sobre un post. Si Hannah postea desinformación y yo veo su post y tiene muchos likes, 50 likes, y hay 13 comentarios, probablemente, como la mayoría de las personas, no voy a leer todos los comentarios antes de digerir lo que compartió. ¿Qué voy a hacer? Lo más probable es que lea el titular de lo que compartió y lo voy a dejar. Y es por eso que tratamos de que todos ustedes creen el hábito de detenerse y de pensar, ¿por qué lo compartió? ¿Por qué me crea estas emociones? Si ustedes están haciendo esta investigación, ayúdenle a ella también a hacerlo, porque hay personas que quizá van a decir, ah, Nora no comentó, simplemente es víctima de esto. Muchos de nosotros tratamos de lograr hacer esa diferencia y de investigar. Lo que quiero que hagan es que sopesen si deben comentar públicamente y ayudarle a mi amigo, pero lo hago amablemente o lo comparto en privado. A veces
tenemos que pensar que si alguien ha compartido información en forma privada, eso puede ayudar a otra persona a retirar la publicación, el post. Ahora, si lo comentan como alguien que está propagando desinformación, lo va a saber. Y si otras personas efectivamente leen todos los comentarios, también lo sabrán. Pero lo mejor es tratar de ayudar a las personas a que adapten sus prácticas, no a que se encierren en sí mismos. Ustedes deben tener el poder de decidir. Si quieren comentar, háganlo, pero para que tengan herramientas para que ellos mismos verifiquen las noticias. Bueno, Ana, te veo asintiendo con la cabeza. Es algo que nos llega mucho entre las preguntas. Pues sí, yo simplemente quisiera recalcar lo que dijiste de la empatía. Es un momento muy difícil ahora, sobre todo para pues todo el mundo y uno no quiere provocarle vergüenza a alguien. Pues hay que ver la reflexión de uno mismo en los demás. Todos caemos en esa trampa, el efecto psicológico de la desinformación que mencionó Nora, pues antes, eso va a figurar, pues por algo funciona. Si permitimos entender a los demás un poco y abordar el tema, pues con una estrategia de empatía, todos van a encontrarse un poco más dispuestos a buscar la verdad y defenderla. Bueno, hay otra pregunta más que vemos acá. Alguien pregunta, ¿tienen sugerencias particulares para ayudar a los demás, principalmente a los padres que no hablan de manera nativa el inglés y ya tienen desde un principio déficit para evaluar y encontrar información errónea? Me refiero a gente mayor que consiguen noticias de Facebook o de WeChat y medios así. Es muy buena pregunta, primero. Y procuramos hacer capacitaciones en inglés y en español, en parte porque sabemos que no es una solución para todo, pero que hay menos información para quienes no hablan inglés. Hay menos herramientas en español. Y sabemos que ahora mismo, en unos 15 días, todo el mundo va a votar y los votantes hispanohablantes son un solo ejemplo de un grupo comunitario que es objeto de desinformación. Entonces queremos darles herramientas para ustedes mismos o quizás herramientas que comparten con algún familiar. Entonces parte de lo que hacemos es intentar identificar qué deben ser esas herramientas, esas sugerencias, pero no pueden solo provenir de nosotros. Entonces tenemos unas sugerencias más. Primero, hemos estado trabajando con Documented, un tremendo medio noticioso que trabaja con comunidades de inmigrantes para darles noticias en todo un surtido de idiomas y para ayudar a la gente a entender algunos de los principios de identificar información errónea en grupos de WhatsApp. Muchos grupos que hablan idiomas que no son el inglés se comunican en grupos de chat y no pueden identificar desinformación o información errónea en esos foros. Entonces, les sugiero buscar las capacitaciones que ha hecho Documented para estos individuos. Y las sugerencias que tengo son iguales para todos. Las sugerencias son siempre investigar y si se trata de sus padres, sus amigos, si aquí se encuentran, puede ser una fuente creíble para sus familiares o para las personas de parte de los quienes está haciendo esta pregunta. Entonces, pensar en las herramientas, compartir las herramientas. Nuestra hoja de sugerencias también la tenemos en español para hablar con personas que comparten desinformación y vamos a lanzar más herramientas en español. Y claro, hay otros idiomas, ruso, chino,
coreano, árabe. Y sí tenemos opción de traducción en nuestra página red. Entonces, si lo quieren hacer de manera, hacer una traducción fácil pero imperfecta, pueden accionar esa herramienta de traducción en nuestra página de PEN América y creo que contamos con unos 40 idiomas. Entonces, estamos intentando hacer lo que se puede, pero no es perfecto. Parte de eso también es cuestión de hablar de la importancia de tener herramientas y herramientas en distintos idiomas, precisamente para personas como los de esta pregunta, porque queremos que todos cuenten con estas herramientas interactivas o estas capacitaciones. En sí, todos nos tenemos que poner manos a la obra y desempeñar algún papel en eso. Entonces, quiero dejar opinar también a Hannah. Creo que es muy buena pregunta, pero pues es lo mismo que diríamos de todos modos. And we got a lovely question, a Y lovely nos llegó un comentario muy bonito de alguien que se está conectando desde Roma, en Italia, que es tremendo, agradeciéndonos. No tenemos más preguntas en vivo, entonces nos quedan unos 10 minutos. Me alegra cerrar temprano la sesión, pero para cerrar la sesión quisiera... me llegó una pregunta más aquí en la casilla de chat, ¿verdad? Les dije mal. Bueno, aquí hay una pregunta que llegó por el chat. ¿Y qué de las personas que no creen las mismas páginas de verificación de datos? Piensan que los medios son demasiado sesgados y que no van a decir la verdad. Es muy buena pregunta. Y algo de eso se aborda en nuestra hoja de sugerencias para hablar con familiares. Y Hannah lo expresó muy bien. Hay que saber cuándo tiene que ir ya buscando la salida, digamos. Hannah, ¿quieres opinar? Sí, con Yeah, gusto. I think, first and foremost, come at it Bueno, with a principalmente solution in mind. uno tiene Come at que it with entrar en ese diálogo con una understanding solución en what you're mente, bringing to the table, algo que uno respectfully, puede and aportar also know when con not empatía, to pero también hay que lead reconocer a session cuando in a uno ya no confrontational va manner. a And by poder that I mean there are tener ningún times tipo de when impacto confrontation positivo. Mejor dicho, to a veces backpedal estos better than enfrentamientos acting puede hacer que la confrontation. persona We always simplemente want to see se encourage atrinchere más conversation y and no know that queremos. sometimes Queremos one fomentar el conversation diálogo isn't y gonna cut it. reconocer que a veces con Unfortunately, una we're sola never gonna sit conversación back no va a and bastar. continue Vamos a to, tener que fight for those credible seguir sources, fight for the truth. abogando por esas fuentes But it is noticiosas very creíbles helpful y also to luchando para la recognize verdad. that it, Y comes es bueno with recordar challenges, que but sometimes está bien tener esa actitud can escéptica, lead us pero a to veces esa naturaleza escéptica nos of growth. puede hacer So I think what we caer really ya have to be en doing un is continuing to just tornado de show duda. Y lo que queremos and es resaltar o allowing hacer ourselves to resaltar evolve los versus hechos y no going down a perdernos conversation tunnel. en I don't know if that's a great en una, metaphor, but I un think hoyo that's negro de the conversación. right No sé term si es buena metáfora, for pero stepping creo into que es lo correcto en cuanto al tener una estrategia para salirse ya de esa I see conversación. one more question in the chat. Veo una Looks like conversación there was más en el sorry, chat, looks like there was entonces also a iba a question in contestarla, the chat. pero es para las This dos. is Entonces, Hannah, me regarding tienes que ayudar. maintaining enthusiasm and ¿Cómo passion mantienen su when there's so entusiasmo much y ridiculous pasión? information Hay out there tanta información that ridícula critically intelligent people believe? que gente I've just given inteligente up. cree. How do you Yo keep ya inspired? simplemente Well, tiré la toalla. I think I ¿Cómo have siguen really, really luchando? bad days. Bueno, And pues yo tengo mis días they're buenos really y bad. mis días And malos y sometimes hasta horas buenas people y horas malas y a pray veces and believe yo bad stuff. misma I talk about caigo this in en my la trampa y creo media contenido malo. Se difficulties in lo America. menciono a cada One rato a Hannah y a mis kind one otros suggested colegas. I was wrong Alguien several months ago when I me shared sugirió something que me había unfair. equivocado cuando I compartí think alguna imagen we need muy to conmovedora. hold space Creo for que the moments when we are tenemos que physically tener tired and sick. espacio para esos momentos And right de now, cansancio, look, cuando estamos simplemente but hartos we de todo. also have to Y have muchos nos resources sentimos así ahora, available. pero también tenemos que tener redes de So personas que nos usually when inspiren. I'm down and Entonces, out,
Si me siento baja, Hannah no. Si Hannah se siente baja, puede que yo no. Entonces, es importante formar esas redes y esa es la mejor manera de resolver estos problemas. Y otro punto es que no debemos tampoco pensar que a cada momento tenemos que tener pasión o entusiasmo. A veces sí, y me encantan nuestras hojas de sugerencias y nuestra prueba interactiva. Trabajamos todos los días para redactar preguntas para ustedes. Entonces, si algo me entusiasma es que tomen ustedes esa prueba. Pero hay algunos días que sí no me siento tan apasionada y Hannah también puedes opinar, pero depende. Y no se puede hacer más que seguir adelante. Yeah, I think I would just second most of all of that Sí, and just pues say, yo quiero hacer eco it a really la helps mayoría de that eso. yes, not Ayuda a only saber are my coworkers being que supportive, no but solo apoyan este esfuerzo mis compañeros y compañeras de trabajo, pero hay muchas organizaciones más that have missions very closely que aligned tienen around the globe, misiones and we're muy all semejantes working towards the a same la goal, nuestra and y that todos speaks estamos really trabajando volumes hacia to that un kind of objetivo común mission-driven work. y es bueno Also, encontrarnos en esa corriente rigorous de trabajo centrado en una misión y es importante reconocer que el cambio I es have to remind despacio. myself that Tengo que might not recordarme be que es super, posible que super no veamos, something that we thought about a lot during pues, the algo que pensamos mucho creating the How to Talk to Friends with durante el Family proceso community was, de crear la hoja de sugerencias para hablar how to con encourage familiares y amigos because sobre la desinformación, kind of mimic pues what nos what preguntábamos, this ¿cómo podcast animamos is a saying. hacer How esto do we a la continue gente? to think Como that we're poníamos en making nuestro change in this cuestionario, way? ¿cómo podemos seguir pensando que vamos a lograr algún cambio de esta manera? Y yo creo It que kind of comes back sinceramente to something similar to the es algo elusiveness effect that parecido al efecto described. de verdad They ilusoria que predicted estábamos on the comentando flip antes. side, the illusory Esto sería el efecto effect, inverso I guess, for some de people la was falsedad ilusoria. quite Mejor not the dicho, right que thing. alguien But if you piense que uno keep se having ha equivocado, conversations, pero you si might uno be sigue teniendo ultimately esas getting conversaciones, results puede each que time poco a at poco um, vaya being able to convince socavando the folks esto that you're having these cada vez conversations with. para convencer a las And like you personas said, con quienes está building teniendo upon estos those diálogos. little Entonces, el conversations poder each time you're tener able to do that, you'll gather en a little bit more cuenta strength esas and you'll move conversaciones along. y puede que And I la think persona that's a good recapacite. thing to hold on to. Y eso es algo bueno que podemos I also guardar. I think all of that is right. And Sí, pues yo creo que todo eso es unfortunately, I think social cierto media has y allowed us to lamentablemente remain los in medios echo sociales chambers, nos han to permitido feel like quedarnos en everything cámaras we de eco see is everything that para exists. sentir que lo que estamos And viendo, lo que nos están it's enseñando es todo good, lo que existe. even if it is jarring, Y es to notice that bueno, there are different aunque sea perspectives. impactante, reconocer And que hay it can otras be perspectivas. painful, though, to Pero try to puede ser doloroso encounter and confront those perspectives. encontrar There's also y so much hate afrontar esas and perspectivas. Y so también much hay tanto division. odio en And I línea. think we need to acknowledge that and Y tenemos acknowledge que how reconocer exhausting it can eso be y to reconocer be a lo person cansante que puede online, ser to be a person now. o We're all existir como online. persona en línea. And Y ahora there are en cada days momento where I estamos en try to línea. limit my Hay time días there. que And sometimes it procuro feels better. limitar mi consumo de Twitter y a Sometimes it veces me feels encuentro hasta really mejor si no entro a Twitter unsettling. o And I have to simplemente just do a temper entro, pero tantrum. digo, tengo que But tomar esto con pinzas acknowledging that y there's entrar this muy poquito. big, big, Pero vast reconocer place que online, hay and una it's tremenda hard masa to win de over. odio en línea y There no are hay cómo convencer a todos. En un solo día no se va a lograr. Hoy vamos a You might hacer be a little un tiny bit poquito more. y But quizás if mañana también one person in otro the poquito street más. Y si thinks una it's persona de esta okay to capacitación share a misleading article, piensa I would be very excited. más I am críticamente y so no excited by comparte the idea un that artículo one engañoso, me maybe emocionará two, tremendamente. I hope that's not too much, Uno, but una, two quizás of you varios o will varios de think ustedes carefully ahora van a and pensar not share a piece of misinformation. más detenidamente And y no if that compartir algo que happens sea slowly, desinformación o all of us will información feel errónea. better. Y si poco a The poco world will lo move logramos as a todo, kind of movement. crece So there are y days pasa a where ser cierto tipo de I movimiento, do pero not sí hay feel días que me comfortable encuentro ignoring those. agotada There are y no also quiero days where ignorar I feel
esos sentimientos, pero también hay manera de entusiasmarse por el trabajo bueno, este compañerismo entre las personas que están trabajando en esto juntos. Entonces, quiero ahora de verdad cerrar la sesión y primero quiero darle las gracias a nuestros socios. Respeta a mi gente y all voting is local. Todo voto es local. Samuel ha sido tremendo socio en esto. Claro, quiero darle las gracias a nuestros intérpretes que son increíbles, Ernest y Claudia. Los vamos a seguir citando a hacer esto. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes. Ahora, en la recta final, antes de las elecciones, hay cosas que podrían hacer en su tiempo libre. Ver un programa de televisión, hacer galletas, pueden sacar a pasear al perro, pero no, decidieron venir a esta capacitación. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto lo vamos a subir a nuestro YouTube y vamos a seguir promocionando buen contenido. Y Hannah siempre es mi socia en esto. Muchas gracias por todo. Con gusto les contestamos preguntas. Van a recibir un correo de seguimiento con recursos y por favor llenen la encuesta al cerrar esta sesión. Muchísimas gracias.